Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, reciban mi saludo en este segundo sábado de Pascua. Después del milagro de la multiplicación de los panes, en el que todos quedaron saciados, tanto el gentío como los discípulos estaban de acuerdo en proclamar a Jesús como Rey. Ante todo, démonos cuenta, piensan en ellos mismos, pues de esa manera se asegurarían el pan sin tanta fatiga y sufrimiento. Quieren pasarla bien, sin esfuerzos, aun cuando esto conlleve el ser gobernados por un rey. En el fondo es el deseo de todo ser humano, elegir a alguien que nos solucione todos nuestros problemas y nos evite el sudor y la fatiga. Pero esto para nada corresponde con la propuesta que el Señor quiere hacernos. Él tiene como alimento hacer la voluntad del Padre, una voluntad que quiere sacarnos del dominio de la esclavitud y llevarnos a la libertad de ser sus hijos, y que al tiempo no quiere que nosotros esperemos simplemente que nos den, que nos llenen el estómago, sino que nos impliquemos en su proyecto y en la construcción esforzada de su reino con todo el compromiso que esto conlleva. Lo anterior explica, y es un ejemplo a seguir, el hecho del por qué el Señor desaparece. Huye de toda tentación de ser constituido como rey y se refugia siempre en la intimidad de la oración. Allí recarga su corazón con el amor del Padre y se reconecta con su proyecto. Los discípulos mientras tanto esperan, se sienten solos y abandonados, y además atardece. Atardece no solo en el cielo, sino sobre todo en sus corazones. Las sombras llegan y de pronto se encuentran en la oscuridad de su egoísmo. Ese egoísmo que lleva solo a pensar en comer y en seguir comiendo. El Señor nos ha dado su pan, o sea, su vida, su amor, sus dones. Tenemos que reconocer que es alimento sobreabundante, capaz de saciar al mundo entero e incluso con sobras, 12 canastos como veíamos ayer. Pero esto sucede cuando se recibe, cuando se agradece, cuando se parte y se reparte entre todos, cuando nos lleva a amar de la misma manera que somos amados, todos estos dones. Sin embargo, cuando esto no sucede y por el contrario se quiere tener para sí y acumularlo, se convierte en un peso, una sobrecarga que amenaza con hundir la barca de nuestra vida y llevarnos al fondo hasta ahogarnos. Es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy como humanidad. Sombras oscuras han llegado con esta pandemia y nosotros esperamos que, como con el milagro del pan, el Señor venga y haga desaparecer de una vez y para siempre el sufrimiento. Pero el Señor espera, ora, suplica al Padre por nosotros y mientras tanto nos permite descubrirlo no como el que nos soluciona los problemas de la vida presente, sino como el que viene a salvar y a darnos la vida eterna. El texto inicia contando que los discípulos bajaron, se devolvieron al mar. Desgraciadamente deshacen el camino que habían hecho de éxodo, de subida al monte, y prefieren volver a la esclavitud de antes, lo cual es el mismo peligro que podemos correr siempre. Es el peligro de ahora, que una vez que pase todo esto, que esperamos sea lo más pronto, volvamos a vivir de la misma manera de antes, volvamos a nuestro alejamiento del Señor, a nuestro egoísmo, a la corrupción y a la muerte de siempre. Continúa el relato señalando que subieron a una barca. La barca, sabemos, es frágil, está sostenida en el agua y empujada por el viento, pero somos conscientes de que aquello que la sostiene puede también hundirla y de que aquello que la empuja puede también volcarla. Es también la condición de la Iglesia y de todo ser humano que en el camino de la vida hace la travesía suspendido entre el cielo y la tierra, deseoso de llegar al puerto seguro, pero siempre con el peligro constante de naufragar, y más cuando no se está con el Señor o cuando, como nosotros, nos frustramos porque Él no es lo que quisiéramos que fuera, lo que constantemente nos lleva a desandar el camino ya realizado, a volver al estado inicial a una costa de perder lo ya logrado. El mundo, gobernado por el espíritu del mal, siempre intentará llenarnos de soledad, de miedo, de desilusión. Creará tormentas amenazantes como la que en este momento nos ha invadido y nos hace retornar a nuestro vacío y soledad interior, convenciéndonos de que no vale la pena el esfuerzo, pues Dios se ha olvidado definitivamente de nosotros. Y esto representan las tinieblas, de las que somos presa fácil, la noche oscura que nos envuelve por no creer en aquel que es la luz del mundo, y no creemos porque esperamos encontrar en Dios siempre a alguien que sacie nuestros intereses, que llene nuestras ansias, y no la fuente del amor que nos llena y nos empuja al puerto seguro, el del amor que se comparte con los hermanos.
con la certeza de saber que su amor siempre es desbordante, que alcanza para todos y hasta sobra. Recordemos los 12 canastos llenos. El número 12 alude a las 12 tribus y a las 12 meses del año. Esto significa entonces que su amor es suficiente para saciar a todas las tribus, a toda la humanidad y durante todos los tiempos, hasta el fin. Al faltar Jesús, la oscuridad y las olas se precipitan sobre ellos. Y lo peor, en todo el centro del lago, a mitad del camino, donde no existe un punto de apoyo, el temor se apodera y el final parece muy cercano. No hay nada que hacer. Mas de pronto vieron a Jesús que caminaba sobre el mar. En realidad Jesús siempre ha estado con ellos, pero solo ahora lo ven, lo necesitan, lo imploran. Somos nosotros que ante los peligros nos recordamos ahí sí del Señor, ya sea para recriminarlo, para echarle culpas o para implorarlo. ¿No es cierto? ¿No nos está pasando precisamente ahora? Pensemos. Es bueno recordar que solo el Señor camina sobre las aguas. Solo Él domina sobre el caos y la muerte. Solo Él vence la muerte porque posee la vida en plenitud. Entendamos que Él es mucho más que un pan o un simple remedio a nuestras necesidades físicas. Él dice, yo soy, revela su identidad. Es el Dios que escucha, que ve y que baja para salvarnos. Y agrega, no tengan miedo. Es que no se puede tener miedo de Dios, pues Él es amor, y el amor expulsa el temor, como nos enseña la primera carta de Juan. Entonces ocurre un milagro inexplicable. Estaban lejos de la orilla y de repente llegan al puerto seguro. Con Jesús ya no hay tinieblas, ya no hay tormentas, pero sobre todo ya no hay distancias. Quizá nos haga falta profundizar un poco más en esto durante este tiempo. ¿No será que nos hace falta experimentar al Señor que camina sobre las aguas turbulentas de la muerte y que nos ilumina cuando lo reconocemos? Dediquemos hoy un momento para pensar en esto. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.